será el punto de reunión. Bueno, Fede, una mesa de café muy importante, de una cuestión muy significativa para todos los argentinos, lo que sucedió en el año 1994, la mayor reforma que haya tenido nuestra Constitución Nacional desde su creación en 1853. Nos salimos un poquito de la agenda informativa, de la vorágine diaria, nos estacionamos en esto, que fue un hito para la República. A ver, la Constitución es el documento más importante que tiene la nación. La sociedad va mutando, va cambiando y también se tienen que adecuar las leyes. La última gran modificación, como dijiste, Agus, fue en el 94, tomando como base esa Constitución del 53, que tuvo muchas modificaciones, que han quedado cuestiones pendientes, que seguramente, como toda ley, es perfectible, pero que de todos modos significó también un entendimiento político. Hoy parece tan lejano que, por ejemplo, el oficialismo y el sector más grueso de la oposición se sentaran a dialogar y que se entendieran para, con aciertos, con errores, modificar la ley madre. Todo eso que estamos contando está incluido en un documental, un especial de Cadena 3, de esos que nos gusta presentarle a los oyentes, que se presentó el mes pasado con motivo de los 30 años y que el equipo de especiales ha preparado, está en la web. Pero a propósito, uno de los protagonistas de ese especial fue constitucionalista en 1994, es el doctor Antonio María Hernández, y mañana va a estar en Córdoba junto a Juan Carlos Maqueda, junto a Carlos Rosenkrantz, al doctor Horacio Rosati, a Guillermo Barrera Butelar. Es en honor a los cordobeses que participaron de aquella reforma. Doctor Hernández, ¿cómo le va? Buen día, gracias por sumarse a la mesa de café. Por favor, muchas gracias por la invitación y por elegir este tema tan importante para los argentinos. La primera pregunta es, ¿cuál es la opinión que tiene de esa reforma que se hizo 30 años atrás y qué balance podemos hacer hoy de esa reforma? Fue la reforma, como ustedes lo dijeron muy bien, fue la reforma, en primer lugar, la más legítima, la más democrática de toda la historia. Esto se comprueba fácilmente con solo observar todos los cuestionamientos de los procesos de reforma constitucional anteriores, y teniendo presente que acá hubo elecciones sin ningún tipo de proscripciones para elegir a los convencionales constituyentes. Se eligieron 305 convencionales, participaron 35 partidos políticos, se formaron 19 bloques políticos, estuvo representado todo el arco político e ideológico, incluso desde aquellos que se habían levantado contra el orden constitucional como Rico, hasta el líder de la democracia recuperada, Raúl Alfonsín. Así que nadie puede discutir que esta fue la reforma más democrática, más pluralista. Esto es lo primero que hay que señalar. Lo segundo es que fue la reforma más consensuada de todos, porque hay que distinguir entre lo que fue el núcleo de coincidencias básicas, que en general tuvo más de 2/3 de votos, porque era la suma esencialmente de los dos partidos políticos mayoritarios, o sea, el peronismo y el radicalismo, pero hay que tener presente que en otros temas habilitados, como derechos humanos y como federalismo, se alcanzó un grado de consenso mayor, tanto que hubo hasta 3 cláusulas que fueron votadas por unanimidad. O sea, la del artículo 36, la defensa del orden constitucional y democrático, el artículo 75, inciso 17, sobre los derechos de los pueblos originarios, y la cláusula transitoria primera sobre los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas. Por eso entonces fue la reforma de mayor consenso, que es lo más importante que hay que tener presente en una reforma o en la sanción de una constitución, porque la constitución es el resumen de los sueños e ideales de un pueblo, es el proyecto máximo de gobierno que tiene una sociedad. No puede ser en consecuencia la imposición de un sector político sobre otro u otros, sino el resultado de un acuerdo de las grandes fuerzas políticas y sociales. Doctor. Y después... Federico Alvarengle, saludo, ¿cómo le va? Hola Federico, mucho gusto. ¿Cómo está? Hacía muy bien una reseña de lo que dejó, ¿no? De esto que sí. Los cambios que fueron muy importantes en materia de derechos humanos, derecho de medio ambiente, defensor del pueblo. ¿Y qué le quedó pendiente a esta reforma? Bueno,
acá hay un análisis que hacer. Bueno, acabo de publicar un libro que se llama Valoración de la Reforma Constitucional de 1994, lo voy a presentar próximamente. Ahí analizo la legitimidad, después las ideas fuerzas, que fueron 7, las voy a mencionar rápidamente, y después hay que entrar a un tema ya más complejo, que es la pregunta concreta que estás haciendo, Federico, es decir, ¿qué pasó con el diseño constitucional de esas ideas fuerzas y qué pasó con la etapa posterior a la reforma, lo que se llama la etapa post-constituyente, donde los operadores de la Constitución tienen que cumplirla, empezando por el Congreso, y después tiene que verse bien si hay cumplimiento o no de la reforma constitucional. Adelanto en este sentido que lo que podemos hacer como balance a los 30 años es que hay un manifiesto y un grosero desconocimiento y violación de la reforma constitucional de 1994 como otros aspectos de la Constitución. Lo que caracteriza a la Argentina es lo que había señalado en su momento Carlos Santiago Nino: Argentina es un país al margen de la ley, y es lo que hemos probado nosotros en las 13 encuestas de cultura constitucional y de la legalidad que hemos llevado adelante con Daniel Sobato y con 2 sociólogos, en primer lugar Manuel Mora y Araujo en la primera encuesta de 2004, y en las otras 2 de 2014 y 2023 con Eduardo Fidanza. Antonio, entonces no es una cuestión de reformas que falten o de cambios que le falten, por ejemplo, a la Constitución, sino plantea usted y plantean las encuestas, es una cuestión de desconocimiento, es que no conocemos nuestra ley madre, la principal, el texto principal, y eso trae consecuencias graves, como usted bien plantea. Pero no hay ninguna duda. Por ejemplo, en la última encuesta, el desconocimiento de la Constitución de carácter absoluto alcanza el 70% de los entrevistados. Todos sabemos además que en la Argentina no se cumplen las leyes ni la Constitución, lo dice más del 80% de los entrevistados en la última encuesta, y lo propio ocurre con la falta de cumplimiento de la Constitución y de las leyes. O sea que ya se sabe que los argentinos somos desobedientes, transgresores, y eso origina un problema muy serio que afecta esencialmente el desarrollo humano, la capacidad que puede tener el país para lograr su pleno desarrollo. Así que estos son temas muy delicados. No hay ninguna duda que sin seguridad jurídica, sin cultura política democrática, vos vas a tener problemas en alcanzar los objetivos nacionales. Antonio, la reforma fue la más completa de la historia, tuvo 7 ideas fuerza. En primer lugar, profundizar la filosofía personalista y humanista de la Constitución. Ahí viene todo el tema de derechos humanos, incluso no solo el nuevo capítulo de derechos y garantías, sino también el otorgamiento de rango constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual significó una modernización extraordinaria de nuestro derecho público. La segunda idea fuerza fue fortalecer el Congreso. En esto, más allá del diseño constitucional, hemos tenido muchos problemas, y hay algo que hoy hay que señalar, es la declinación por parte del Congreso de sus competencias constitucionales, y eso da como resultado que otra idea fuerza de la reforma, que fue atenuar el hiperpresidencialismo argentino, no se haya podido concretar en los hechos. Ya sabemos lo que está ocurriendo en este momento actual. Hiperpresidencialismo, gobierno por decretos, o sea, efectivamente el Congreso no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones. La otra idea fuerza era asegurar la independencia del Poder Judicial. Para eso se creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y después vienen ideas fuerzas que tienen que ver con una parte clave de la reforma, que fue la descentralización del poder, donde hemos producido enormes avances. O sea, el fortalecimiento del federalismo, por una parte. En segundo lugar, el reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal. Y en tercer lugar, el otorgamiento de un estatus especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es otro miembro de la relación federal. Es tal vez la creación más avanzada, más novedosa de la reforma del 94. Fíjense que cuando estuve antes de la pandemia en un congreso en Melbourne, Australia, donde se trataba
el régimen municipal dentro de estados federales, Sí. sorprendía el avance del diseño constitucional argentino en relación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y claro, fíjense la comparación, por ejemplo, con lo que ocurre con la ciudad de New York, que es la ciudad más importante del mundo, pero que para sancionar una ordenanza simplemente en materia tributaria depende de la autorización de la legislatura, que está en una pequeña localidad. No hay dudas. Del no hay estado de dudas, Nueva York. no hay duda el valor histórico que ha tenido esta reforma, de estar representado en todos los documentos, los documentales, en esta vehemencia que pone, como siempre lo hace Antonio cada vez que habla de esto, que no tengo dudas que lo enorgullece, como un montón de cosas que habrá hecho, pero esto es muy importante. Hoy es el Día de los Sueños, justo una particularidad, el Día de los Sueños, las metas que uno se propone. ¿Cuál es su sueño en relación a esta reforma constitucional? Digo, ¿serán los pendientes que están escritos pero todavía no cumplimos o algunos pendientes que no se escribieron todavía? Esencialmente, yo creo que lo más importante es cumplir la Constitución, cumplir las leyes. Yo creo que eso produciría un cambio muy grande en la Argentina. Hay que tener presente que siempre la Constitución es el programa máximo de gobierno, y es cierto que nosotros profundizamos la democracia republicana y federal con vistas al siglo XXI. Se produjo una enorme modernización, eso no se pudo llevar adelante, la Argentina cambiaría enormemente si nosotros efectivamente cumpliésemos la Constitución. Con solo pensar que tenemos un país completamente centralizado, donde hay enormes asimetrías e injusticias, donde hay unitarismo fiscal, donde no rigen plenamente las autonomías provinciales y municipales, por no pasar por lo que debe ser la vigencia plena de los derechos humanos de todo tipo, los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Pensemos en lo que es la miseria, la exclusión social que hoy vivimos en la Argentina, es decir, está muy lejos, y esto es lo más importante que hay que señalar, estamos muy lejos, mucho más de los 30 años que han pasado, de la gran reforma constitucional de 1994. ¿Por Antonio, qué? Porque vivimos una Argentina fragmentada y polarizada, Sí. y lo que hay que entender que el primer paso para avanzar en los grandes objetivos es, como dice el preámbulo, constituir la unión nacional. Antonio, aprovecho esto que refiere, porque uno revisa, bueno, desde el colegio que venimos estudiando la Constitución, y se fija y hace hincapié en el capítulo del derecho de todas las personas, y por ejemplo el derecho de transitar se garantiza muy de vez en cuando, digo, por los piquetes, los cortes. Cuando hablo de disponer de la propiedad, bueno, hay intromisiones, impuestos confiscatorios, el derecho de enseñar y aprender también es muy discutible. Digo, ¿por qué estos derechos básicos, y esto se lo pregunto ya más como constitucionalista, por qué estos derechos básicos no se cumplen plenamente? Es el mismo problema de fondo. Yo creo que la Argentina tiene tres problemas culturales muy delicados, que son los que afectan su desarrollo y comprometen su futuro. En primer lugar, ya lo dije, es decir, hay un problema muy serio de incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Si vos no aplicás la ley de la Constitución, entonces rige la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley de la arbitrariedad, así que esto es lo primero que hay que entender. En segundo lugar, es una Argentina violenta, como lo explicó Joaquín B. González en su juicio del siglo en 1910, cuando dijo que la ley del odio o de la discordia interna fue la que había protagonizado el curso de la vida política de los argentinos. Y yo señalo un tercer problema muy grave que tiene la Argentina, que es la corrupción. No solo tenemos índices altísimos de corrupción, como lo dice Transparencia Internacional, sino otro problema más grave, que es la impunidad. Ya sabemos que dura 15 años de promedio una causa de corrupción y de que prácticamente no hay ningún preso como corrupto. Así que son problemas culturales muy delicados, y esto nos lleva a algo que vos mencionaste con toda precisión. Dijiste, claro, la educación cívica y democrática ha desaparecido de la escuela primaria y de la escuela secundaria.
Si vos no tenés educación para la democracia y para la república, no vas a tener ni demócratas ni republicanos. O sea que es clave comenzar con un proceso muy importante de educación cívica y democrática. Esto debiera ser acompañado de otra serie de medidas que he propuesto frente a este problema tan grave que tenemos los argentinos, y donde aparece en un lugar importante la necesidad de que la dirigencia política y de todo tipo esté a la altura de las responsabilidades y tenga actitudes y virtudes republicanas. Lo primero que tiene que hacer un republicano es respetar la Constitución y las leyes. Es Antonio María Hernández, constitucionalista, a 30 años de la mayor reforma que haya tenido nuestra Constitución Nacional. Gracias, Antonio, por el contacto con Cadena 3, por participar de esta mesa de café y ayudarnos a pensar esto tan importante para todos. No, gracias por la invitación y felicitaciones a ustedes que han tenido la inteligencia de hacer docencia cívica al elegir un tema tan trascendente.